En este video voy a hablar de polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen los elementos de comportarse como otros dependiendo del contexto en que se encuentren. El primer tipo de polimorfismo que ya hemos visto es la sobrecarga de métodos. Mire que yo tengo un método del mismo nombre y se comporta de una manera diferente según los parámetros que yo le pase. Esa es una forma de polimorfismo. La otra forma de polimorfismo que es la que nos falta por ver es el polimorfismo por herencia. Aquí tengo diseñado, acá tengo un diagrama de abstracción en donde tengo una clase madre y dos clases hijas. ¿Por qué clase madre? Porque todos los clientes preferenciales son clientes, pero no todos los clientes son preferenciales. Y acá tengo otra, los menores de edad. Todos los menores de edad son clientes, pero no todos los clientes son menores de edad. Por eso deducimos que la herencia va de esta manera. Tenemos una clase madre y tenemos dos clases hijas. Bien, ahora, el polimorfismo, nosotros podemos, polimorfismo, perdón, por herencia, nosotros podemos hacer que esta clase madre se comporte como una de las hijas. Eso se llama polimorfismo. Según el ambiente en el que ya la tenga, puedo decir que ese cliente se comporte, perdón, o como cliente preferencial o como cliente menor. Miren que aquí yo solamente puedo tener polimorfismo cuando va la herencia de esta manera descendente. ¿Qué quiere decir? La única clase, los únicos objetos que pueden tener, en este caso, tener forma de otros, son los que están en la clase madre. Es decir, los que están en la clase C cliente se pueden comportar o como un cliente preferencial o como un C preferencial o como un C menor, dependiendo del contexto que yo lo ponga. Entonces, mire, para repetir, para que quede claro, nosotros no podemos heredar, no podemos tener polimorfismo de esta manera, ascendente, no lo podemos tener. Solo lo podemos tener de manera descendente, es decir, la clase madre puede tomar la forma de, de las clases hijas. ¿Cómo se ve esto en programación? De la siguiente manera. Entonces, vamos a pasarnos para Java y tenemos el ejemplo que hemos trabajado desde la clase, desde la herencia, que hemos trabajado un ejemplo de unos clientes de un banco y decimos que los clientes tienen estos atributos, nombre, documento, saldo y n cuenta, como lo tenemos, acá en el diagrama en el diagrama de abstracción que yo hice. Miren, el nombre, la clase nombre la clase cliente, perdón, tiene, ¿qué atributos tiene? Un nombre, tiene un documento, tiene un saldo y tiene una cuenta, un número de cuenta. Además, los clientes preferenciales tienen un código de cliente preferencial y tienen un sobregiro. Y los clientes menores de edad tienen, además de tener nombre, documento, saldo y número de cuenta, tienen una de tipo string, una cédula de un acudiente. Y cada una de estas clases, pues tiene sus respectivos métodos que ya pues los hemos visto en la clase de herencia, vimos qué métodos tenía, para no repetirlos acá en este diagrama, pues puse los métodos, pues ya todos sabemos qué métodos tiene. Entonces es clara la herencia, va de para abajo. Entonces, todos los clientes preferenciales tienen nombre, documento, saldo y número de cuenta, pero además tienen un código y un sobregiro. Además, ahora los clientes menores de edad tienen nombre, documento, saldo y número de cuenta, pero además tienen una cédula de un acudiente, un C acudiente. Listo, ahora pasando a programación, entonces en Java, recuerdo que ya teníamos este proyecto que se llama clientes desde los ejemplos de herencia que hemos estado trabajando. Ahora, ese cliente tiene la clase cliente, que es la clase madre, como ya lo vimos ahora en el diagrama. Esta es la clase madre que tiene estos atributos, como ya los vimos en el diagrama. Y tenemos una clase hija que es C preferencial, que tiene estos dos atributos adicionales, como lo vimos en el diagrama. Y tenemos un cliente menor de edad, un C menor, que tiene estos atributos, este atributo adicional, como lo vimos en el diagrama. Mire que aquí tengo el constructor y tengo un método para imprimir el menor y acá tengo un constructor vacío. Mire que aquí ya hay sobrecarga de métodos, aquí ya hay polimorfismo de la primera manera, mire, sobrecarga de métodos. Y en C preferencial pues tengo el constructor, que este ya lo tengo un constructor simple, tengo el imprimir que me imprima el preferencial, pero además que me permite ingresar el resto de la información. Mire que acá en el constructor de C preferencial solamente estoy pidiendo estos dos atributos que tiene el C preferencial, pero los demás los pido en un método diferente para poder tener un nombre, un documento, un saldo y un n cuenta. Es decir, los valores de estos atributos de la clase madre las estoy pidiendo en un método diferente. Ahora, ¿qué pasa con el cliente C menor? Mire que el constructor, yo ya estoy pidiendo todos los parámetros, todos los atributos que tiene la clase C cliente, mírelo acá, nombre, documento, saldo, número de cuenta, nombre, documento, saldo, n cuenta,
pero además estoy pidiendo este código, esta C acudiente, o sea, la cédula del acudiente, además lo está pidiendo. Como vengo de herencia, como el C menor viene heredada de ese cliente, entonces yo puedo pedir los atributos de una vez, que me los pase todos y el constructor lo tengo completo. De una vez creo un C acudiente, un C menor, perdón, con todos los atributos que tiene el C cliente, pero además el C acudiente. Listo. Acá, por ahora, nada nuevo, todo lo hemos visto ya. Nos pasamos para el main y, por ejemplo, creemos un objeto de menor, que esto, pongámoslo menor, y esto es igual a new, C menor, new, C menor, abro, pongo los atributos y punto y coma. Listo, acá tengo un menor creado, un objeto de tipo C menor. Ahora vamos a imprimir la información que tiene ese menor por dentro. Menor punto. Mira que acá ya aparece. Imprimir info, que este es de la clase madre. Mírelo acá. Como yo estoy heredando de la clase madre, ya me aparece porque ese menor hereda de la clase madre que es el cliente, entonces me aparece. Pero tengo además este método que lo escribí directamente en la clase de menor. Entonces vamos a imprimir ese menor a ver cómo nos va. Y miren lo que aquí tiene nombre de José, documento tal, saldo este, cuenta este y el código del acudiente, que fue lo que le estoy mandando por acá. Ahora vamos a empezar a hacer polimorfismo para que lo practiquemos. Hasta ahora no hemos visto nada nuevo. Hasta ahora lo que hicimos fue declarar una nueva clase, instanciamos un objeto, una clase que hereda de la madre y hasta ahí vamos. Ahora vamos a hacer polimorfismo. Ahora, listo, tengo este C menor por acá creado. Voy a crear, voy a crear un tipo de tipo C cliente. Voy a crear un cliente, que esto es igual a new C cliente, abro paréntesis y tengo un nombre, entonces voy a decirle que Juan, voy a decir que el número de documento de Juan es 789, listo. Voy a decir que el saldo de Juan son 500.000 y que el número de cuenta es 5678. Y listo, esos son los atributos que necesito para crear el cliente. Aquí ya tengo el cliente creado. Voy a comentar este y voy a comentar este. Ahora, tengo el cliente creado. Voy a imprimir ese cliente a ver cómo nos quedó. Cliente punto imprimir info. Y si nosotros acá lo ejecutamos, mire que tenemos nombre Juan, el número de documento es 6789, el saldo son 500.000, el número de la cuenta es 56.700, el número de la cuenta es 5678. Listo, hasta ahí vamos. Ahora, vamos a hacer polimorfismo, vamos a hacer que este cliente se comporte como el menor que acabamos de crear. Entonces recuerden que todos los clientes menores son clientes, pero no todos los clientes son menores, o sea que yo puedo heredar. Ese cliente puede tener un polimorfismo con ese C menor que acabamos de crear. Entonces, aquí quitemos el comentario de acá. Entonces, mire, tengo un C cliente que se llama cliente y tiene los siguientes atributos. Se llama Juan, 6789, 500.000, 5678 es la cuenta. Pero además tengo un menor que se llama José, que el número de la cuenta es 3345 y que en saldo tengo 450.000 y la cuenta esta y el código y la cédula del acudiente, o sea, ese acudiente es este número. Ahora, vamos a hacer lo siguiente para que veamos el polimorfismo. Recuerde los atributos que tiene acá y recuerde lo que me imprimió. Dejémoslo acá, listo. Ahora vamos a decir que ese cliente es igual a ese menor, punto y coma. Listo, mire que estoy igualando. Acá tengo el polimorfismo. Le estoy diciendo a ese cliente que se comporte como el menor, como ese menor que acaba de crear del tipo de datos de menor. Ahora vamos a imprimir cliente, pongámosle aquí, imprimir info. Y mire lo que me va a imprimir. Ya no me va a imprimir que el nombre es Juan, sino que el nombre es José, porque recuerde que le dije que se comportara como ese menor. Y todos estos datos me deben cambiar. Entonces imprimamos a ver qué está pasando. Mírelo acá. Mire que ya no me está imprimiendo el nombre Juan. Mire que este cliente tiene el nombre es Juan y la cédula es 6789. Mire que al yo decirle que se comporte como el menor, ya se tiene que tener esos datos. Ejecutemos. Y miren ustedes que ya tiene los datos. Ahí tengo polimorfismo. Estoy diciendo a ese cliente que se comporte como ese objeto menor. Y mire que me toma todos los datos. Ahí ya el cliente se está comportando de esta manera. Ahora, vamos a, vamos a comentar todo esto
y vamos a mirar otro tipo de polimorfismo desde el momento de instanciar. Ahora le decimos que de tipo cliente, eso quiere decir que voy a crear un objeto de tipo cliente, que ya lo tenemos, sino que es la clase madre. Le voy a decir que se llama cliente y que esto es igual a new, ya no le voy a decir cliente, o con esto, le voy a meter polimorfismo acá, le voy a decir que esto es igual a un menor, a new menor. Bien, que estoy diciendo que de clase C cliente tengo un objeto que se llama cliente, pero que esto es igual a C menor, voy a utilizar el constructor de la clase C menor. Mire que hasta ahora lo que hemos visto es que yo siempre utilizo para declarar un objeto, yo siempre utilizo el nombre de la clase, luego sigue el nombre del objeto, luego sigue la palabra new y luego otra vez el nombre de la clase, o sea, el constructor. Y mire que yo aquí estoy cumpliendo, le estoy poniendo el nombre de la clase, el nombre del objeto, new, y le estoy poniendo un constructor, pero un constructor de otra clase, que es una clase hija. Al ser una clase hija, yo le puedo decir que se comporte como la clase hija. O sea, aquí ya tengo otro polimorfismo, tengo un polimorfismo desde el momento de instanciar. Ahora, cojamos ese cliente e imprimamos la info. Imprimimos la info. Listo. Entonces mire que el cliente se me instanció como un C menor. Acá también estoy usando la instancia. Entonces mire que aquí ya empiezo a tener ese polimorfismo. Ahora, vamos a hacer otro tipo de polimorfismo, teniendo un vector. Recuerde que los vectores, yo para declarar un vector, lo primero que tengo que hacer es decirle el tipo de dato que va a guardar el vector. Recuerde que el vector puede guardar cualquier tipo de dato. Entonces vamos a decirle qué tipo C cliente voy a tener un vector que se llame vector. Lo voy a poner así, vector 93. Listo. Que esto es igual, que esto es igual a new C cliente. Y que esto va a tener, digámosle, tres posiciones, punto y coma. Listo. Acá ya creé el vector. Nada nuevo también, ya hemos visto cómo se crean los vectores. Lo primero que tengo que hacer es poner el tipo de dato, luego sigue la palabra vector y luego ve el nombre del vector, el que ustedes le quieran poner, y luego sigue new y luego otra vez el tipo de dato y entre paréntesis cuadrado la cantidad de elementos que yo quiera tener. Entonces, mire, lo va a llevar a ese vector, lo va a llevar en la posición a ver, ya me meto por acá, en la posición cero, lo voy a llevar, lo voy a llevar un new, new C cliente, C cliente, C cliente. Y miro que me lo recibió, ¿sí o no? Porque recuerde que el vector, todos los datos que tengo dentro del vector tienen que ser del mismo tipo. Si yo declaro un vector de enteros, todos los datos que tenga dentro del vector tienen que ser enteros. Si yo declaro un vector de tipo string, todos los datos que vayan dentro del vector tienen que ser string. Como yo declaré este vector de tipo C cliente, se supone que todos los datos que tenga ese vector por dentro tienen que ser de tipo C cliente. Pero ojo, yo aquí puedo hacer polimorfismo. Como ya sabemos que todos los preferenciales, los C preferenciales son clientes y todos los menores, o sea, C menor, todos son clientes, entonces le puedo decir al vector que me almacene esos datos. Entonces vamos a mirar, en la posición uno lo va a llevar new y lo va a llevar un C preferencial. Y mire que, bueno, acá ese preferencial me está pidiendo los atributos. Miremos qué atributos tiene ese preferencial en el constructor, un código y un sobregiro. Entonces un código, le vamos a poner un código y un sobregiro que va a ser de 700.000. Entonces, miren, acá el vector, siendo de clase C cliente, me recibió un C preferencial, porque aquí tengo polimorfismo, aunque el vector me dice que todos los tipos de datos tienen que ser iguales, mire que el tipo de datos C preferencial se puede igualar al C cliente. Entonces, un tipo de datos C cliente se puede comportar como un C preferencial. Mire que aquí estoy ya poniendo el polimorfismo en otra modalidad. Ahora vamos a ponerle de tipo, en el vector, vamos a ponerle en la posición 2 vamos a ponerle un tipo C menor, new C menor. Vamos a ver si nos recibe el constructor vacío, nos recibe el constructor vacío. Entonces, miren, acá yo tengo en un vector de tipo C cliente,
tengo guardado en una posición un cliente normal de tipo C cliente, pero tengo guardado en otra posición un objeto de tipo C preferencial y tengo guardado en otra posición un cliente, un objeto de tipo C menor. Eso quiere decir que le estamos diciendo que esos objetos de tipo cliente se comporten como sus clases hijas. Entonces, eso consiste el polimorfismo. En resumen, hay un tipo de polimorfismos que es a través de sobrecarga de métodos, ya lo hemos visto, que es el mismo método con diferentes parámetros y dependiendo del parámetro que yo le mande, Java, bueno, el lenguaje de programación va a decir cuál es el método que necesito. Mire que tengo el mismo método comportándose de diferentes maneras. Otra forma que tengo para hacer polimorfismo es polimorfismo por herencia, que es que la clase madre se puede comportar como sus clases hijas. Entonces, mire que dependiendo del contexto, yo le puedo decir a la clase madre que se comporte como cualquiera de sus hijas. Y eso es el polimorfismo.